Hola, muy buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. Comienza ya nuestra mesa redonda, la que soñamos tanto hacer y soñamos que sería con 5 héroes de la República de Cuba aquí. Es hoy con uno de ellos, René González Seguer. Gracias por estar con nosotros, René. Gracias por invitarme. Estuvo tantas veces, René, desde el año 2000 en que comenzó la batalla por el regreso de los 5, y en esta mesa justamente comenzó esa batalla. Me da muchísimo honor tener la posibilidad hoy, que me haya dado la posibilidad del programa, de que sea la portadora de esto, que se va a estrenar el documental Gritos en la Pared, historia de un cartel, Obama Give Me Five, cuyos realizadores se encuentran como invitados en el estudio. Hablo de Jesús Pérez Velele y de Bárbara Álvarez. Ambos están allí en el estudio acompañándonos hoy junto a otros invitados. Estoy pidiéndole por favor a nuestro director que podamos ver. Ahí está Olga Salanueva, la esposa de René González, Graciela Ramírez, coordinadora del Comité Internacional, y están también los creadores del documental. Olguita, gracias, felicidades, gracias por acompañarnos hoy. Detrás de Olga se encuentran los realizadores de este documental, reitero, Jesús Pérez Velele y Bárbara Álvarez. Ellos habían traído este documental que pensábamos estrenar hoy con el Comité Internacional, anunciando lo que será la jornada por los 5 en Washington en el próximo mes de junio. Ahí están una representación de este comité, del Comité Internacional, pero tuvo la suerte Cuba de que esté de regreso René González. No voy a hablar mucho más. Ya es la presentación, nuestra mesa redonda hoy, del documental Gritos en la Pared, a cargo del héroe de la República de Cuba, René González Seguer, el primero de los 5 en estar en casa junto a nosotros. Bueno, René, ayer a las 2 de la tarde, en la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en Cuba, recibiste la confirmación de que ya no eres ciudadano americano. Se ha dicho que ya por fin está René González totalmente libre en Cuba. ¿Hasta qué punto es así? Y si es así, ¿a quién o a quiénes le debemos que René esté en Cuba? Bueno, totalmente libre todavía no estoy. Lo que pasó fue que culminó un proceso en el que habíamos estado involucrados por ya más de 2 años, del año 2010, finales de 2010, principios de 2011. O sea, se había estado tratando de que el gobierno norteamericano accediera a que yo hiciera mi libertad supervisada aquí a cambio de que yo entregara la ciudadanía norteamericana. De hecho, los primeros en proponerlo fueron ellos. Durante mi estancia en la cárcel ya mi abogado había intercambiado con los fiscales sobre la posibilidad de que mi libertad supervisada se modificara y yo pudiera cumplirla en Cuba. Y la primera reacción de los fiscales fue ofrecerle a él que yo renunciara a la ciudadanía. O sea, que ellos fueron los que pusieron sobre la mesa la posibilidad. Y nosotros después de un tiempo la aceptamos, a principios del 2011. Durante el resto de ese año en que yo estuve todavía en prisión, hubo intercambios con ellos informales y todo parecía indicar que ellos habían aceptado la idea y que efectivamente permitirían que yo hiciera la libertad supervisada en Cuba a cambio de mi ciudadanía. Nosotros veíamos que era algo que a ellos, en términos prácticos, les convenía. Pues bueno, se librarían del peligroso espía, supuestamente, que estaba en Estados Unidos y que era un peligro para la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Pero resultó que ya a punto de ellos salir de la cárcel, ellos cambiaron de opinión, o probablemente nunca tuvieron esa opinión, y me dijeron que tenían que hacer la libertad supervisada en Estados Unidos. Y bueno, ahí comenzó este calvario de año y medio, de características únicas, recluido en una vivienda, cuidándome de la presencia de los terroristas que el gobierno norteamericano apoya en Miami, en fin. El año pasado, después de regresar a Estados Unidos, tras la visita de 15 días que yo había realizado, al final presentamos una moción para que la jueza, de nuevo ofreciéndole ya a la jueza en esta ocasión oficialmente, mi ciudadanía a cambio de que me permitiera cumplir la libertad supervisada en Cuba. Y la Fiscalía se opuso y entre las principales razones que ellos adujeron fue que, bueno, que nadie podía garantizar
que estando yo en Cuba iría a la oficina de intereses. ¿Qué pasa? Que tú no puedes renunciar a la ciudadanía desde el territorio norteamericano. Ah, no. No, por ley tienes que salir del territorio norteamericano, ir a un tercer país desde el cual tú puedes renunciar. Nosotros ofrecimos, bueno, inclusive ir a las Bahamas o aquí a La Habana y que yo entonces procediera a renunciar a la ciudadanía, pero el gobierno se negó diciendo que, bueno, que nadie podía garantizar que yo cumpliría con mi palabra, que yo era una persona poco confiable, en fin. Y estuvo la moción sobre la mesa, entre mociones, contramociones, hasta que en esta ocasión se produce el fallecimiento de mi padre. Yo ejerzo el derecho de pedir 15 días para venir, porque hay que aclarar también que no es un regalo. O sea, en la libertad supervisada se concibe que si tú tienes un problema en tu país de origen, tú puedes pedir ese permiso y si tienes un comportamiento adecuado, se te da. Lo que hace mi caso más difícil es la política, porque si yo hubiera sido un narcotraficante mexicano, yo podía irme a México si tenía un problema familiar y nadie se enteraba. En fin, yo pido estos 15 días y ya, bueno, estando aquí, mi abogado y yo nos dimos cuenta, bueno, si la principal objeción de la Fiscalía consiste en que yo no voy a cumplir con mi palabra e ir a la oficina de intereses, ahora que estoy en La Habana, podemos volver a donde está la jueza y decirle, mire, recuerde que yo le ofrecí mi ciudadanía y que ahora estoy en La Habana. El año pasado la Fiscalía se opuso diciendo que yo no cumpliría con mi palabra y yo le estoy diciendo a usted ahora que la cumplo, si usted me lo permite. Y bueno, eso fue un golpe de astucia, yo digo yo, un golpe un poco también de suerte, ¿no? Vinculado desgraciadamente al fallecimiento de mi papá. Y yo diría que en esta ocasión ya era imposible que la Fiscalía se negara. O sea, el costo político de ahora de negarse, inclusive hubiera sido interesante ver la explicación. Me parece que hubiera sido demasiado elevado y al fin y al cabo esta es una propuesta que, bueno, en términos prácticos se supone que los beneficia a ellos también. Porque, bueno, ya se libran de mi indeseable presencia en los Estados Unidos, etc. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Y gracias a ese esfuerzo, gracias a todo ese trabajo entre mi abogado y nosotros, bueno, pues se logró que la jueza aceptara efectivamente que yo entregara la ciudadanía y ayer me entregaron el certificado de pérdida de ciudadanía. El certificado de pérdida de ciudadanía que quizás lo podemos ver en pantalla, que fue presentado hoy a la prensa nacional e internacional por René González Eguere. De todas maneras decías que no estás totalmente libre y en las versiones de prensa también se puede leer que estarías cumpliendo tu libertad supervisada en Cuba. Esa era una de las posibilidades. ¿Puede cumplirse la libertad supervisada en Cuba? ¿Cómo? Sí, ese es el propósito precisamente. En términos prácticos sería casi como una libertad. Pero en realidad en este momento todavía yo estoy bajo la libertad supervisada en Estados Unidos. ¿No te han cambiado el estatus? No, lo que pasa es que la jueza lo que otorgó fue una extensión de tiempo a mi visita. O sea, yo estoy de visita, pero con una extensión para que se completaran los trámites que terminaron ayer. Claro, ya los trámites se completaron con buena diligencia de ambas partes, hay que reconocerlo. En la oficina de intereses se comportaron muy decentemente, muy profesionales, y ya se completó el trámite. Lo que falta ahora es que mi abogado le presente a la jueza un reporte del estado de esa gestión y se supone que la jueza antes del día 23 se pronuncie. El 23 de mayo. De este mes, sí. Y ya modifique mi libertad supervisada, que entonces sería, en términos técnicos, una libertad supervisada sin reportar. Lo que quiere decir que ya no tengo ningún vínculo con los Estados Unidos, con las autoridades norteamericanas, a no ser que yo ingrese al territorio norteamericano. ¿Eso es lo esperable? Eso es lo que se espera. O sea, si no hay ninguna sorpresa, la jueza debe modificar mi libertad supervisada y según los abogados no debe haber ningún problema y ya yo estaría, en términos prácticos, estaría libre mientras permanezca fuera del territorio norteamericano. Esta mañana en la presentación ante la prensa nacional e internacional se leía por parte de René González una carta enviada por Gerardo Hernández Nordelo. Gerardo narra ahí qué vio en René, cómo concibió este momento de su libertad, y yo creo que un poco responde a una pregunta que se han hecho amigos en Cuba y en el mundo. ¿Cómo continúa la batalla por la libertad de los 5? ¿Serán 4 ahora? Yo creo que la carta leída por René responde brillantemente a esa pregunta, pero luego de escucharla, propongo que volvamos acá
para seguir conversando sobre cómo continúa la batalla. Vamos a ver tal cual la leyó René González hoy en el Centro de Prensa Internacional. Pudo valerse de los mismos pretextos de quienes muy pronto decidieron declararse culpables y cooperar con las autoridades. Tras largos años de separación, tenía ya de este lado a Olga e Irmita y había podido disfrutar por apenas 4 meses a la recién nacida Ivette. ¿Qué hacer? Aferrarse a los principios, dejarlas solas a las 3 en un país extraño y enfrentar nuevamente años de separación, o negociar y darles lo que pidieran a cambio del perdón y de una nueva vida. En su mente nunca hubo la menor duda, ni en su conducta una mínima vacilación. Los fiscales sabían que muy poco tenían contra él y trataron de sacarlo del camino con ofertas. Les dolió que él les cantara el necio y se ensañaron. Nadie lo vio llorar cuando separaron a Olga de las niñas y la tiraron en una celda. Lo habrá hecho en silencio, como lo hicimos todos de indignación y de dolor cuando nos golpeó la noticia, pero en él nunca notamos el más mínimo quebranto. Cumplió con dignidad cada día de su condena y salió con la frente tan en alto como cuando había entrado, pero aún tendría que sufrir en soledad la pérdida de su hermano y de su padre. Hoy supimos que René está en Cuba para quedarse. Hoy cada uno de los 5 es algo más libre. Parte de nosotros pasea por las calles de esa isla y podemos casi respirar su aire, quemarnos con su sol. Alguien me ha preguntado cómo diremos ahora que no somos 5, sino 4. Error. Somos 5 y seguiremos siendo 5. Si hoy tenemos que continuar la lucha, no es solo por los otros 4, es también por René, porque lo conocemos y sabemos que él no será realmente libre hasta que estemos todos de regreso en la patria. La diferencia es que esta batalla, que será hasta el final por los 5, cuenta desde hoy con un nuevo abanderado. Felicidades, René. Tus 4 hermanos celebramos contigo orgullosos. Hasta la victoria siempre, Gerardo Hernández Nordelo. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino. Te fuiste de Cuba en el año 90, todavía Silvio Rodríguez no había compuesto El Necio, sin embargo, dice Gerardo que molestó El Necio que le respondieras tú con... Es como una imagen, ¿no? Bueno, el Necio se convirtió para nosotros en un himno. Pero no sé, ahora se me ocurre de pronto entrar en el momento en que empezamos a hacer 5, porque es un poco hasta gracioso. Ellos te detienen y te lanzan al hueco, cada uno con sus propios pensamientos en una celda fría, sin sábanas, sin nada. Y nos tienen un fin de semana ahí absolutamente incomunicados y nos bajan. Y bueno, ya cuando nos bajan, ellos te ponen antes de ir a la corte, en una especie, hay que llamarlo de alguna forma, es como una perrera, donde todos los presos se hacinan y están ahí tirados en el piso, hasta que van yendo a la sala de la corte. Y es el primer momento que nosotros tenemos la posibilidad de reunirnos y conversar un poco. Y empezamos a intercambiar criterios. En ese tiempo no sabíamos, en ese momento, la actitud de ninguno de los otros. Estábamos, ¿y tú cómo andas? ¿Y cómo te fue? Y qué sé yo. Y la familia, y cómo dormiste. Estamos en eso. Y se le ocurre a Gerardo una idea peregrina, ¿no? Hasta ahí me dio gracia, ¿no? Creo que van a los 5. Dice, señores, vamos a hacer una cosa, ya estamos embarcados. Échenme la culpa a mí, digan que yo soy el culpable de todo esto.
Y ahí empezamos los otros 4. Tú estás borracho, deja eso, tú estás loco, ¿qué te pasa? Y nos dimos cuenta enseguida de que éramos 4, además de Gerardo, los que habíamos reaccionado de esa forma. Y el resto, que no quiero hablar de eso, pero nos dimos cuenta de que reaccionó de otra manera. Ante la propuesta que era de Gerardo, que nos parecía un poco loca. Y yo creo que a partir de ese mismo instante empezamos a hacer 5. Y al mismo tiempo uno solo. Después de eso, Gerardo comenta en Necio. Dice, bueno, aquí lo que hay que hacer es, ¿no? Empezamos a hablar de Moncada, de, bueno, señor, la historia de Marsolverá, en Moncada, Guapiar, ya los 5, ya identificados. Y entonces Gerardo dice, no, yo voy a comportarme como el Necio. Y entonces yo le pregunto, ¿y eso de cosas ahí? Me dice, no, es una canción de Silvio. Tú te fuiste hace mucho tiempo y no la oíste. Y entonces la canta. Y yo le digo, chico, cópiamela. Y entonces me copia la letra de la canción, que creo que Olguita tiene todavía el manuscrito, papelito, con las subidas y las bajadas, unos piquitos. Y me la pasa a la celda mía, pero yo no me sabía la música. Y entonces él empieza a silbarme la música desde su celda. Y así fue como yo me aprendí la canción del Necio. Y bueno, a partir de ese momento, efectivamente, el Necio para nosotros fue, no solamente el Necio, la música de Silvio para nosotros, de la trova, en las condiciones aquellas, cuando se separaban de los demás, te ponían solo, siempre fue una fuente de fuerza, ¿no? El propio Silvio, en una entrevista especial para nuestro programa La Luz en lo Oscuro, decía que con ese sistema de puntos que te había hecho Gerardo, donde eran las altas y las bajas, era algo así como se daba la música en la Edad Media. Pero, eso nos explicó después Silvio. Sí, que siempre los acompañó, como tú decías. ¿Cómo va a seguir esta batalla, René? Él decía, René, Gerardo en la carta, que era un abanderado, lo que había llegado a la patria. ¿Cómo puede seguir esta batalla? ¿Qué les respondemos a aquellos que se preguntan si 4 o 5? Como te decía, somos 5. Y bien lo decía Gerardo, somos 5. Esta lucha no puede terminar hasta que el 5º regrese a Cuba. Y de modo que para nosotros hay que seguir luchando con la misma fuerza. Y siempre seremos 5. Fuimos 5 desde ese momento que te conté. Lo hemos sido hasta ahora, y cuando se hable de este caso siempre se hablará del caso de los 5. No será el caso ni de 1, ni de 2, ni de 3. El documental que estás a punto de presentar dice, Obama, dame 5. No le pide 1 a Obama, ni le pide 2, ni le pide 3, ni le pide 4, le pide 5. Yo diría que exige 5. Y así tiene que ser. O sea, y como Gerardo decía, uno se siente preso hasta que los otros 4 salgan. Y no es retórica. De la misma forma que ellos disfrutan de mi libertad, de su celda, que la ven, que se aligeran, que yo sé cómo se sienten de júbilo, de esa misma forma yo siento el pesar de saber que estoy en Cuba y que este país que lo necesita a ellos, su familia, ellos mismos necesitan estar aquí, y no se ha podido hacer eso realidad. Y bueno, mientras haya uno solo en la prisión, seguiremos siendo 5 y la lucha tiene que ser por los 5. Gracias, René. Eu tenho uma identificação muito personal com eles, porque também estuve injustamente encarcelado muito menos tempo, durante 4 anos. Esta gente estava combatendo o terrorismo, e terroristas são os do governo dos Estados Unidos, e eles merecem ter a liberdade. Eu diria, como repito isso, que o livro é a liberação simbólica de los 5, e agora temos que dar o passo para a efetiva liberação. A batalha por Cuba, hombre, é a batalha permanente de todos nós outros que amamos a América Latina e amamos a liberdade. Ou seja, não podemos de nenhuma maneira deixar que Cuba perca todas as conquistas hechas em estes 54 anos. Espero que os cubanos tenham consciência que em 60 anos de quartel Moncada, todavia, ahora sim, empeza a revolução. Usted lo vio aquí, en la Mesa Redonda. Y aquí en la Mesa Redonda, para orgullo sano de este colectivo, comenzó también la batalla por los 5. Nos lo recuerda ahora cómo comenzó todo esto Tony Guerrero, en una carta. ¿Conoces la carta que escribió? Sí. Bueno, está dirigida a ti. A mi hermano René en libertad. Fuimos, somos y seremos 5, dice Tony.
Aquel 12 de septiembre, sin adjetivo que lo pueda calificar en su violencia, fui el último que llegó a Miami y por consiguiente el último en ser ubicado en una celda extremadamente fría, con un colchón pelado, una colcha y un rollo de papel sanitario, aislados todos. El silencio era tétrico en aquel piso 13 del centro de detenciones de Miami. Por un instinto puramente animal, uno se pone a dar vueltas dentro de aquel espacio tan reducido. De vez en cuando me detenía ante el estrecho cristal que tenía la puerta metálica, por donde constantemente nos vigilaba un guardia haciendo ronda. En una celda enfrente que me quedaba hacia un extremo, miraba a un hombre que también se detenía a ratos en su ventanilla, rostro barbudo, austero, el pecho desnudo, y me preguntaba, ¿quién será ese tipo? ¿No tiene frío? Era René. Yo aún no lo conocía. En aquellos primeros días, de los que queda mucho por contar, nos bajaban a él y a mí a la sala de la corte. Debíamos allí declararnos inocentes o culpables, que en nuestro caso era declararse dignos o indignos, honestos o deshonestos, leales o traidores. Nosotros dos íbamos muy seguros de nuestra inocencia, pero había uno que yo tampoco conocía, que iba a declararse culpable. Cada uno fue por separado ante el juez, pero René leyó la traición en el rostro de aquel quien me trataba de enredar con un cuento. Luego René me dijo, tengo que hablar con ese tipo. Yo solo le pedí calma. Así lo conocí, así nos hicimos, los 5 hermanos. Por eso su libertad es nuestra libertad, su dolor y su felicidad son también nuestros. Por eso nuestra injusta prisión seguirá siendo su prisión. Por eso fuimos, somos y seremos los 5, donde se funde un solo hombre, un cubano como millones de compatriotas, fiel a su pueblo y a su patria. Antonio Guerrero Rodríguez, 10 de mayo 2013, Prisión Federal de Miami. Bueno, prácticamente estamos a punto de dar inicio al documental Obama Gives Me Five. Creo entender por lo que decías ahorita que este documental de Jesús Pérez Belele y de Bárbara Álvarez, Gritos en la Pared, la historia de un cartel, del cartel Obama Gives Me Five, está tan vigente como el propio cartel, sobre todo ahora que se irá a Washington en junio, organizado por el Comité Internacional por la Libertad de los 5. ¿Cuán vigente sigue estando el llamado a primero, el cartel es genial. Yo pienso que si lo hubiera hecho Al Gore, le hubieran dado un premio Nobel, pero bueno, lo hizo un cubano. Pero es genial. Además, es una expresión muy americana, que bueno, en cubano sería, por lo menos antes de oírme, sería choca a las 5. Y es muy difundida, esa expresión, muy fácil de entender. Y de nuevo, como bien dice Tony, es muy difícil decirlo mejor que él. El cartel va a seguir vigente mientras haya uno solo preso. Y para nosotros, sobre todo para los otros 4, la suerte de Gerardo siempre ha sido, para nosotros, un asunto entrañable, un motivo de preocupación, de prioridad. Conozco a mis compañeros lo suficiente como para decirte que cualquiera de ellos haría cualquier sacrificio con tal de que Gerardo saliera primero que él. Y, en fin, eso es una muestra de que seguimos siendo 5 y de que la vigencia de esa frase va a perdurar hasta que se corrija esta injusticia. Esta mañana en la presentación ante la prensa yo te preguntaba, sé que el caso de los 5 está muy relacionado con la prensa. La prensa de hecho fue una suerte de fiscal, de segundo fiscal o de primer fiscal, quién sabe, desde el primer día. Ustedes estuvieron visualizados en la prensa de Miami. ¿Y hasta qué punto consideras que realmente se trata de un asunto de prensa, tanto las excesivas condenas como el silencio que ha hecho que la población norteamericana no haya reaccionado todavía suficientemente ante el caso? El papel de la prensa fue un papel doble. Por una parte, Miami, convertida en una campana de resonancia, sonando constantemente contra los 5, levantando las peores pasiones de la ciudad de Miami contra los 5, con una cobertura alucinante, bárbara, contra los 5. Pero además el papel de la prensa de Miami como vocero y como instrumento directo de la Fiscalía, aunque ya se ha conocido un poco a través de la moción de Garbus, es muy difícil de entenderlo. Cuando la jueza emitía una orden para que no se hablara de algo, para que las partes no hablaran de algo, la prensa hablaba por la Fiscalía. O sea, si la jueza prohibía mencionar un evento X durante el juicio o mencionar una evidencia porque no tenía que ver
y la fiscalía no podía mencionarlo en público, la prensa lo hacía por los fiscales. O sea, hasta ese punto llegó el papel de la prensa de Miami en contra de los 5 como instrumento de la fiscalía para modificar las percepciones del jurado. Y por el otro lado, un silencio absoluto en la prensa norteamericana. Yo recordaba esta mañana un caso que acaba de terminar, en el que una muchacha mató al esposo, no sé bien, a mí no me interesa mucho meterme en esas historias, pero bueno, en Estados Unidos se convirtió en un bestseller, una noticia espectacular, que todos los días se siguió el juicio y todo el mundo sabía. Y bueno, la gente se entretiene con esa cultura, ¿no? En el caso nuestro, que fue un caso de espionaje, donde hubo asuntos internacionales serios que ventilar, donde hubo terrorismo, la prensa del país completo hizo un absoluto silencio. De ahí lo importante de lo que se va a hacer en Washington, porque en realidad esta lucha hay que llevarla a los Estados Unidos. Es la única sociedad que supuestamente fue afectada por las actividades de los 5, es la única que no lo conoce. Y bueno, tenemos que romper ese silencio y yo creo que en ese sentido lo de Washington es muy importante. Fíjate, dijiste, bueno, se nos acabó el tiempo. La única ciudad que supuestamente fue afectada por los 5, la sociedad, realmente porque la poca prensa que hubo quiso hacer entender eso, porque en realidad ustedes defendían tanto al pueblo norteamericano como al pueblo cubano. No, pero dije que supuestamente. Gracias, René. Yo sé que la gente se queda con ganas, que resulta muy poquito el tiempo que has estado aquí, pero esto es solo el principio. Sé que vas a volver no solo aquí, sino a todos los medios cubanos. Te han hecho muchas ya ofertas de entrevistas, supongo. Algunas. ¿Y en la calle, cómo ha reaccionado el pueblo cubano? No, increíble. Una cosa, habría que hacer un documental sobre cómo reacciona la gente en la calle cuando uno anda por ahí. Aceptamos la idea. Gracias, René, por habernos dado esta primicia. Reitero, todavía hasta el 23 de mayo falta una respuesta de la jueza relacionada con el caso de la jueza Lennart para que sintamos totalmente libre a René, pero no lo será tampoco mientras sus hermanos no estén junto a él en la patria. Por lo menos disfrutamos este pedacito de libertad. Le agradezco especialmente a los autores del documental que nos los hayan dado para estrenarlo en la mesa redonda, a Bárbara y a Belele, y al Comité Internacional por la Libertad de los 5, que sigue siendo por la libertad de los 5. A ustedes los invitamos a disfrutar este excelente documental, Gritos en la Pared, la historia de un cartel. El cartel es Obama Give Me 5, que como nos ha dicho René, sigue tan vigente como el primer día. Seguimos pidiéndole al presidente de los Estados Unidos la libertad de los 5. Hasta un nuevo encuentro en la mesa redonda, lo dejamos con este documental. Retomando la campaña Obama Give Me 5, ya les había contado que había hecho un intenso research, una intensa búsqueda de todo lo que fuera lo más americano posible. Fue lo que me planteé, a todos los niveles, infantiles, con especialidades, en fin. Y ni sé cómo fue que me di cuenta que lo que me costaba tanto trabajo encontrar era, como siempre, lo más obvio, lo que está dentro de todos nosotros, que es donde mejor se esconden las cosas, en el lugar más visible. Y encontré este saludo que yo te diría que es tan americano como la Coca-Cola, tan americano como lo más representativo del pueblo norteamericano. Se puede decir que hace 3 años, mucho antes de que Martel regresara a Cuba, él concibió la idea del cartel. Estando allá en los Estados Unidos, vio lo que se estaba haciendo con relación a la propaganda de la liberación de los 5. Y pensó de que había un lenguaje que no correspondía con el propósito fundamental.
que era influir sobre la población norteamericana, que es muy distinta a la población nuestra, y toda la propaganda que se ha hecho en Cuba sobre los 5 se ha vinculado a la forma en que nosotros pensamos, a la forma en que nosotros vemos las cosas, a los símbolos que tenemos y a nuestra idiosincrasia. Y cuando uno diseña no solamente para el receptor, quien va a recibir el producto, sino tiene que conocer la psicología del lugar, los valores culturales del lugar donde usted radica o está ejerciendo su profesión. Yo creo en este sentido que nadie mejor que Martel para conocer el medio a donde va a actuar una propaganda del carácter y el peso que tiene su cartel de los 5 euros. El norteamericano sabe lo que es Give Me Five perfectamente. Por eso esta campaña está dedicada en primer lugar al nativo norteamericano, en segundo lugar al angloparlante, pero tienen que tener un tiempo de vida en el país para darse cuenta a fondo de lo que hemos pretendido decir con esta imagen. Ahí está la clave de todo esto. Estamos pidiendo la excarcelación de los 5, te estoy dando los 5 para que me dejes a mis 5, dirigidos a quien pueda hacer eso, que es el señor presidente de los Estados Unidos en este momento. Yo participaba de él y no me daba cuenta que era la solución para este trabajo. Y vino esa solución, inmediatamente busqué el titular, estuve mucho tiempo para decidir si iba a ser, como ven ustedes, Obama, o si podía ser también Mr. President, para tratar con respeto a ese mandatario. En fin, fui depurando cosas, fui depurando la solución tipográfica. Después estuve bastante tiempo pensando si debía llevar los 5 nombres. Al final armé toda una campaña diciendo en un documento, por supuesto, avalado con las imágenes, la presentación gráfica, como es común hacerlo. Ese documento decía cómo era el desarrollo de esta campaña, que las manos podían ir cambiando innumerables veces. Paralelamente a esto, la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales hace una exhibición también y pide a todos los diseñadores en activo que preparen una campaña contra la guerra. Y yo hago una campaña también en inglés contra la guerra. Y se hace una exhibición, y en esta exhibición pues veo casualmente que estaba Miguel Barnett, nuestro presidente de la UNIAC, junto con un grupo de norteamericanos frente a la campaña mía, frente a la campaña, la única en inglés que había allí contra la guerra. Y me acerco y estaban todo el mundo encantados con esas otras imágenes. En fin, y hablando me di cuenta que Miguel Barnett y la UNIAC y nuestra UNIAC podían ser también un detonante para esta idea. Y así se lo hice saber ya personalmente. Entonces un buen día llegó Martel, Jorge Martel, aquí, y fue a mi oficina y me presentó ese cartel, y a mí me gustó muchísimo porque el efecto era un efecto diferente, con mucha calidad artística, con un mensaje de verdad muy comunicativo, que desde luego iba orientado hacia el público norteamericano, porque la expresión Give Me Five no todo el mundo sabe qué es. Yo tuve que explicarle aquí a algunos compañeros que eso es algo así como un cubano criollo es como chócala o entra, Give Me Five. Entonces está la mano con los 5, que son el símbolo de los 5 héroes. Me gustó mucho el cartel. Inmediatamente llamé a Lesbia Bendumá, llamé a José Villa para que lo vieran, también a ellos les gustó mucho. Martel había hecho un diseño y lo había sometido a la presidencia de la UNIAC. Y nosotros, o sea, eso fue una iniciativa personal de Jorge Martel. Y nosotros aprovechamos, porque eso va a ser un año que se presentó ese proyecto, que cumplía la Unión el 50 aniversario.
y dijimos que era el momento propicio para aquella idea que Martel había traído, nosotros que estábamos celebrando el 50 aniversario, publicar, imprimir el proyecto de Martel dedicado a los 5, puesto que era un proyecto que estaba dirigido directamente al pueblo norteamericano. Era un proyecto que iba directo a la masa que debía promover la defensa de nuestros 5, y que además era el primer cartel que la Unión de Escritores y Artistas iba a publicar en apoyo a la lucha por los 5. Yo en lo particular me siento muy orgulloso de que Martel haya venido aquí a proponernos ese cartel que ha tenido ya mucha repercusión. Ya yo he podido constatar, incluso en los Estados Unidos, ahora cuando estuvimos en San Francisco para el evento del ASA, la eficacia de ese cartel, no solamente en San Francisco, sino en todo el país. Creo que es una manera novedosa, enriquecedora, contemporánea de expresar nuestro apoyo a la libertad de nuestros 5 héroes. El cartel del 50, de acuerdo con conversaciones con el autor, como es lógico y natural, decidimos que no es que nosotros lo íbamos a lanzar, sino que nosotros se lo íbamos a presentar para que lo lanzaran a las instituciones que los estaban promoviendo. El primer lote de esos carteles se le entregó a la familia de los 5. El segundo lote se le entregó al ICAR, puesto que ellos son los que tienen todas las asociaciones de solidaridad y era la vía para presentarlo. Llegó a nosotros a partir de un obsequio que nos hizo la UNIAC de una cantidad importante, si mal no recuerdo eran como 1000 copias de este cartel, y también nos había hablado de ello el presidente Alarcón y los compañeros de la oficina. Por tanto, ya tenía una recomendación realmente muy positiva, y cuando lo vimos nos pareció que si bien era novedoso, también iba a estar necesitando en el uso que hacíamos con este cartel para la solidaridad y la movilización de personas del mundo y particularmente de Estados Unidos en función de la libertad de los 5. All right, ladies and gentlemen of the media, I come to reveal information about the case of the Cuban 5. Huh? What's that? The 5 what? Okay, the Cuban 5 were Cuban agents. They were sent to Miami to infiltrate violent groups of Cuban exiles. These Cuban exile groups were planning and carrying out violence in Havana. When did this happen? In the 1990s, the hardline exiles in Miami wanted to disrupt Canadian and European tourism in Cuba. So they blew up hotels, clubs, and restaurants to demonstrate that Cuba was not a safe place. To cut off funds Cuba got from foreign tourism. Here, see for yourself. So who exactly did this? Luis Posada Carriles. The Cuban 5 uncovered terrorist plots by infiltrating the violent Cuban exile groups in Miami. They passed the information on to the FBI, and the FBI even intercepted a huge cache of illegal explosives on the Miami River, thanks to these 5 Cuban agents. Wow, that's quite a story, Danny. And what happened in the 1990s? In 1998, the FBI arrested the Cuban 5. The Justice Department charged them with conspiracy to commit espionage. A Miami jury convicted them, and a Miami judge slapped them with excessively long sentences. One of them received 2 life sentences. And how come nobody knows this? Didn't they get a fair trial? Imagine what 5 Cuban agents faced in Miami in 1998. An intimidated jury, a judge that always sided with the prosecution. I hope you out there in the YouTube press corps find out more information and spread the word about the injustice done to the Cuban 5. And tell President Obama to free them. A real humanitarian gesture. Y
dejamos una cantidad en la Unión para nuestras actividades. Por ejemplo, cuando se le designó miembro emérito de la Unión a Danny Glover, ese día se le presentó el cartel. Eso fue un momento que nos sirvió para la divulgación posterior, ¿no? Porque el gusto de Danny Glover por el cartel también hizo que el cartel empezara a circular donde nosotros consideramos que es su medio idóneo, que es en Estados Unidos. Y ese ha sido el sentido que se le ha dado a esta empresa, ¿no? Que yo creo que es más que un cartel, ¿no? Es el inicio de una campaña. También he recibido elogios de compañeros, de colegas nacionales e internacionales también, grandes amigos en todas partes que han alabado mi trabajo. Y en especial de un artista que antes no conocía y que siempre he admirado, el gran actor, el primer actor Danny Glover, que quiso conocerme y quiso decirme cuán importante para él fue ver esta campaña. Con un fuerte abrazo cuando nos conocimos, me pidió Give Me Five y elogió mucho el trabajo del concepto, del texto, de las imágenes utilizadas y quedó encantado con la campaña. Un hombre de esta envergadura, que se supone que tenga un buen gusto y que sepa lo que hay que hacer en este tipo de cosas, para mí ha sido su opinión muy importante. Jorge y yo hablamos de la posibilidad de que el ICAI también se vinculara en ese proyecto y decidimos hacer una cantidad de carteles utilizando la técnica que históricamente se ha utilizado en el cartel cinematográfico en Cuba, que es la técnica serigráfica, que es una técnica absolutamente artesanal, y decidimos hacer una cantidad de carteles para incorporarnos a esa campaña. Y además se hizo una tirada más pequeña en una edición especial, enumerada y firmada por el autor, que le otorga, por supuesto, un valor desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista político. Y bueno, estamos distribuyéndolo tanto nacional como internacionalmente como parte de todo este empeño. Un empeño que ha tenido, según las noticias y las informaciones que yo he obtenido, una repercusión espectacular, porque el cartel, lo mismo se ve una manifestación en Washington frente al Congreso o a la Casa Blanca, que se ve en una manifestación de apoyo a los 5 en México o en Argentina o en España. Es decir, el cartel ha tenido una presencia universal que a mí me parece algo verdaderamente conmovedor. O sea, que este sería el primer cartel que no está hecho como cartel, está incorporado en la campaña completa que ha sacado ya desde hace muchos meses Granma Internacional, en 6 idiomas. Hay dos versiones de 2 manos, que es la del niño y la de un obrero que tiene muy calloso, que sí forman parte de la campaña de Granma Internacional, pero que no están en carteles. En carteles están, bueno, la original, la primera, que es la mano de un hombre. Después, que sería la tercera opción, es la mujer, la mano de una mujer. La mano de una mujer negra, que fue auspiciado por el ICAP. Ya veníamos de un proceso de cuestionarnos si la gráfica asociada a la campaña por la libertad de los 5 era realmente eficaz. Y coincidíamos en que teníamos que ir superando el mensaje explícito que siempre en general trae acompañado los rostros de nuestros 5 compañeros, ir haciéndolo de otro modo, de manera que no dejara de expresar esos mismos sentimientos, esas mismas expresiones de 5 hombres que son toda nobleza, que tienen también rostros muy cubanos, pero definitivamente teníamos que encontrar una comunicación más directa con el pueblo norteamericano. En definitiva, lo que queremos es que sea el pueblo norteamericano el que le diga a Obama: Obama, devuelve a los 5. Pensamos que el Comité Internacional por la Libertad de los 5, que tiene un equipo muy fuerte dentro del propio Estados Unidos y que tiene también al equipo de Graciela Ramírez aquí en Cuba y en otros países del mundo, ha hecho también de este cartel
realmente un ícono. Claro, mira, yo un poquito para hacerte la historia, para hacerles la historia, cuando yo vine en noviembre, yo había visto la imagen en periódicos, pero yo no sabía quién la había hecho ni cómo podía encontrarla, pero yo tenía mucha curiosidad porque nosotros estábamos buscando algo así. Entonces empecé a buscar y llegué a Jorge, de casualidad, llegué a Jorge. Y entonces yo le pedí a él si él podía diseñarnos a nosotros la imagen con la página web para que hubiese un referente que la persona que lo viera pudiera ir a averiguar quiénes son sobre los 5. Y así fue como comenzamos, y realmente la comenzamos a utilizar en boletines que enviamos mensualmente a miles y miles de personas que tenemos en nuestra lista dentro de Estados Unidos y fuera, mencionando el Obama Give Me 5 al principio. Y luego, cuando fuimos a Washington, llamamos a la jornada Obama Give Me 5 y reproducimos la imagen en pósters como estos, que los pegamos en todo Washington. Realmente no tenemos los recursos para poner a lo mejor una valla que cuesta $20, $30,000, pero sí tenemos los recursos humanos y todas las ganas de que los 5 regresen a Cuba. Entonces hicimos 1,500 carteles y los pegamos por toda la ciudad de Washington. Además también hicimos esta misma imagen en pancartas que llevamos a un rally enfrente de la Casa Blanca, donde muchas personas portaban la imagen enfrente mismo de la Casa Blanca. Yo pienso que sería difícil que alguien que no haya vivido en Estados Unidos y no se haya criado en Estados Unidos pudiera entender el significado del mensaje. No es imposible, pero yo creo que es difícil. Es igual que cuando una persona hace un documental dirigido al público norteamericano que no es norteamericano, es difícil. Por eso yo pienso de que fue una combinación de una persona que estuvo viviendo en Estados Unidos por tantos años y que vivió también en los últimos años aquí en Cuba y que se sumó a la campaña por la libertad de los 5 a través de este mensaje. Tuvimos mucha suerte realmente con Jorge, porque este es un mensaje que queremos multiplicar por todas partes y cansar a todo el mundo con esto. Así que también tenemos claro que los 5 saben de esta campaña y ellos se mostraron también muy satisfechos con el mensaje y por supuesto nos han alentado a que lo sigamos usando. Y nosotros, bueno, como propuesta también tenemos para que se use en todas partes. You know, there's many people who come into this movement because they believe in the case of the Cuban 5 and the injustice of them having to spend now over 14 years in U.S. prisons. And they come in and they offer different things. We've been very lucky. You know, we have designers sometimes that help us out. We have people that bring their expertise. And in the case of Jorge, he brought his expertise, and that is of a professional graphic designer, and that was his contribution to the struggle that we're all involved in. Decidimos en este año 2012 echar a andar esta campaña. Teníamos varias propuestas de diseños nacionales e internacionales. Y cuando vimos este diseño de Jorge Martel, nos pareció maravilloso, realmente, por su sencillez, por su simpleza y por todo lo que significa en profundidad. Es la mano que le pide a Obama que devuelva a los 5, la mano de una mujer negra, la mano de un hombre blanco, la mano del niño, la mano del obrero. Es como el alma de la gente que pide a este presidente de Estados Unidos que por favor devuelva a los 5 a su patria, a su pueblo, a su familia. Lo hace con respeto, lo hace con mucha altura y lo hace también con mucha firmeza. No es una mano que pide, no es una mano que implora, es una mano que demanda que sea devuelto lo que es nuestro. Comenzamos a pensar qué otras cosas podíamos hacer alrededor de ese diseño. Así surgieron la posibilidad de hacer carteles como hizo el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Y nosotros iniciamos una serie de tarjetas postales que están siendo enviadas a la Casa Blanca, a Obama, todos los días, en especial los días 5 de cada mes, para que desde el cartero que la recibe hasta el que la tiene que transportar al aeropuerto, el que la deposita luego cuando llega a Estados Unidos y el que la tiene que llevar al despacho de la Casa Blanca, a Obama,
vea qué es lo que estamos pidiendo, y ve esta mano que reclama desde el corazón del mundo la libertad de los 5, el regreso de los 5 a su patria. No hay dudas de que en la simbología de la batalla por los 5, en esa gráfica que también nos la hemos propuesto, que tiene que ser fresca, que tiene que ser audaz, la contribución que ha hecho nuestro compañero Jorge Martel es encomiable. Y en tanto los 5 no estén en casa, este será indudablemente un cartel que nos acompañe y que se convierta en bandera de denuncia a la vez que en mano que se extiende para seguir fortaleciendo una amistad y una solidaridad existente entre el pueblo de Estados Unidos y Cuba. Bueno, en estos casi 14 años de lucha que llevamos por esta injusticia, por la prisión de nuestros 5 hermanos, hemos llevado a cabo diferentes campañas, pero pienso que esta nueva campaña Give Me the Five, con el cartel que ha diseñado el amigo Martel, tiene un mensaje que quizás pueda llegar más directamente al presidente Obama y al pueblo de los Estados Unidos, que es lo que tanto necesitamos. Muchos movimientos de solidaridad en el mundo, muchas organizaciones, parlamentos, parlamentarios, artistas, intelectuales, durante todos estos años se han sumado a esta causa y sin embargo no hemos logrado que el pueblo de los Estados Unidos conozca sobre esta injusticia y mucho menos que los presidentes en Estados Unidos se pronuncien y reconozcan la inmoralidad de este caso, la inmoralidad por las violaciones de sus propios sistemas jurídicos. Sin embargo, pensamos que a través de este cartel les pueda llegar más directamente lo que significa para nosotros la solución a esta injusticia, que está en las manos del presidente Obama, que es la única persona que puede decidir en estos momentos la liberación de nuestros 5. General Clapper, would you agree on saying that having access to public information is not an act of espionage? Yes. Would you, with your experience in intelligence matters, describe Cuba as a military threat for the United States? Absolutely not. Cuba does not represent a threat. Did you find any evidence indicating that Gerardo Hernandez was trying to obtain secret information? No, not that I recognize. Did you, General Clapper, come across any secret national defense information that was transmitted to Cuba by Gerardo Hernandez or the other defendants? Not that I remember, no. I'm not a lawyer. I'm Danny Glover, activist and actor. We just did a scene from the trial of the Cuban Five, who are doing long sentences for fighting terrorism. I hope that you would join us in this effort to support them and free them. It is a very just cause. I'm not General Clapper. My name's Peter Coyote. I'm an actor and a politically engaged citizen. I hope you'll take a few minutes to learn something about the case of the Cuban Five. It's a grievous injustice and a stain on our national honor. Y mi mensaje era única y exclusivamente que yo le decía, yo quiero que como mamá tú me pongas ahí. Obama, como madre le pido, usted es un buen hijo, usted es un buen padre, usted es un buen esposo, usted es un premio Nobel. Nosotros le estamos pidiendo que haga justicia por humanidad. En sus manos está el que nuestros hijos regresen a casa. Y es por eso mi mensaje que le dice, Obama, give me five, devuélvame a mis hijos. On a hot, very hot Sunday afternoon, I went to Victorville, California, to visit one of the Cuban Five, Gerardo Hernandez. He's a brave, strong man who believes in fairness and justice. 7 years ago, when I
met the wives of the Cuban Five, I promised that I would do all that I can. Their husbands receive justice. Today, I'm still here to say that I would do all that I can to make sure that these men are released, sent home to their families, released from these deplorable conditions in prison and sent home to their families. Bueno, lo hemos visto ya en varios lugares, inclusive nos impresionó mucho cuando se puso en el puente en California, donde se veía desde arriba. Y creo que muchas personas tuvieron que verlo, a pesar de que lo mandaron a quitar muy rápidamente, pero creo que fueron bastantes las personas que pudieron verlo. Y creo que sí, que lo que hay es que continuar sacando muchas copias y donde quiera que se pueda poner a hacerlo. Ahora hace poco a mí me llegó de Perú, de una amiga que estaba en Perú, y casualmente pasando ella por la calle, paseando porque estaba de visita en Perú, en visita de paseo, le llamó la atención un grupo de jóvenes que lo tenían en sus manos. Y entonces está muy bonita la foto porque hay uno de ellos que está inclinado observando el afiche con mucha atención. Y me gustó muchísimo esa foto, está puesta me la mandó ella por internet. O sea que se ve que en todas partes ya se conoce el afiche. El pueblo norteamericano, con el respaldo de todos en el resto del mundo, le exija al presidente Obama que haga lo que puede y debe hacer, que disponga la libertad inmediata e incondicional de los 5, de todos y cada uno de ellos. Para que nos entienda mejor, Obama, give me 5. Gracias.